Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, tengo el honor de predicar la palabra de la ofrenda y quiero invitarle que vaya al libro de Salmos, capítulo 2. Este tiempo de pandemia ha sido algo muy diferente, ha marcado mucho la diferencia en nuestras vidas. Tal vez muchos hemos sido de pronto afectados o han sido afectados por el tema de la pandemia, tal vez reducción en los salarios, de pronto se quedaron sin empleo. Y quiero que vayamos a este libro porque es una promesa que Dios me daba en esta semana y me hablaba de lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros. Si usted quiere ponerle un título, póngale El reino ungido de Jehová. ¿El reino ungido de quién? ¿Cuántos reyes y sacerdotes y reinas hay en este lugar? Amén. Diga, yo soy rey. Bueno, dice la Biblia: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que el mundo nos está hablando en este tiempo. El mundo está hablando en este momento de: usted se puede quedar sin empleo, usted debe reducir, si usted es un empresario, debe reducir el personal. También nos dicen: a usted le pueden reducir el salario, se puede quedar sin empleo, tiene que cerrar su negocio. ¿Qué día leía algo de que el encierro de diciembre nos tiene ahí paralizados? Saben, a veces el enemigo nos habla cosas duras, pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Usted va a leer el versículo 3. El que mora en los cielos se reirá. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Usted, quiero que haga un ejercicio rápidamente. Ahí en su cuaderno usted va a escribir lo que el enemigo tal vez se ha levantado en este tiempo contra usted y contra sus finanzas. Usted va a escribir tal vez las deudas, tal vez la falta de empleo. Lo va a escribir rápidamente. ¿Y sabe qué? Dios le dice: yo me reiré. Dios te está diciendo: yo me reiré, yo me burlaré de ellos, dice. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ese es el tiempo donde Dios va a hacer cosas grandes y sobrenaturales en su vida, si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que estar dispuesto a recibir la bendición. Si usted lo cree, dígalo con toda la fe. Amén. Dice: pero yo he puesto un rey sobre Sión, mi santo monte. Y más adelante dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántos quieren casa propia? Amén. Como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo que Dios nos promete, pero hay una acción que tú y yo debemos hacer. Dice: ahora pues, reyes, sed prudentes. ¿Qué es ser prudentes? El pastor David de Geishel nos hablaba hace un tiempo acerca de 4 frascos. No sé si usted recuerda esa predicación, pero nos hablaba de 4 frascos. Era el frasco del diezmo, de la ofrenda, del pacto y del ahorro. Cuando la Biblia nos dice: ahora reyes sean prudentes, ser prudentes es tener en cuenta y muy presentes estos 4 frascos: diezmo, pacto, ofrenda y ahorro. Es muy importante que usted tenga eso claro. No es necesario que se pare alguien aquí y nos hable de pacto para pactar. Una persona que está en el espíritu ve una necesidad y dice: yo voy a pactar. Mi hogar es producto de un pacto. Llegamos a la iglesia hace 12 años, creo que era la segunda, tercera vez que veníamos a la iglesia y empezaban a comprar terreno en Bogotá.
el pastor habló de pacto. Y nosotros dijimos con Alex, vamos a pactar. No sabíamos bien cómo era el tema, recién llegados a la iglesia. Pactamos $1.000.000. Después de 12 años sigo disfrutando ese pacto. ¿Por qué lo disfruto? Porque mi hogar está protegido. Tengo un esposo maravilloso, unos hijos, y en familia le servimos a Dios. Entonces el pacto con Dios es realmente perpetuo. Amén. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es mi capacidad, que no es porque yo tengo muchos dones, muchos talentos, porque soy muy inteligente. No, dice servid a Jehová con temor. Es reconocer que no soy yo, es Dios quien hace el milagro. Dice: y alegraos con temblor. Siempre darle la gloria a Él. Siempre, no quedarnos con nada, ni con lo más mínimo. Siempre debemos darle la gloria a Dios en todo lo que obtengamos. Dice al final: bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos reyes y sacerdotes confían en Dios? Amén. Usted va a escribir ahí y le va a decir al Señor que a través de su ofrenda, a través de su diezmo, usted está haciendo lo que dice el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese es el poder que tiene la ofrenda que tú des hoy en este día. El diezmo que tú entregues va a quebrantar la deuda, va a quebrantar la ruina. Dice la Biblia: los desmenuzarás como vasija de alfarero. A veces vemos que la deuda está muy grande y decimos: Dios es muy grande. Dios hoy te dice: la desmenuzarás como vasija de alfarero, como si fuera una olla de barro. Te sorprenderás, pero debes ser prudente. Diezmo, ofrenda, pacto y ahorro es lo que Dios quiere entregarte en esta noche. Y vas a ponerte de pie, vas a alistar tu sobre. Las personas que nos están viendo vía internet, les invitamos, ahí va a aparecer las cuentas, está Nequi también, por la vía que gusten, pueden alistar su ofrenda. Pongámonos de pie todos, porque somos reyes y sacerdotes. Saben, yo aprendí que Dios no está viendo el valor de lo que tú des, pero Dios lo que sí ve es el corazón. Por eso te dice que con temor y temblor cuida tu corazón de toda cosa guardada, y dale al Señor y a la casa de Dios por amor, y Dios entregará a ti la tierra por la que oras. Y es más, Él te dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Cierra tus ojos, presenta delante del Señor tu ofrenda. Señor, yo hoy declaro y confieso que la ofrenda que están presentando tus hijos, tus reyes, tus reinas, quebrantará como vara de hierro la deuda, la ruina, quebrantará y desmenuzará como vasija de alfarero todo aquello que se ha levantado en contra de su prosperidad. Y yo declaro que cada uno de ellos recibirán bendición sobreabundante, recibirán bendición de tal manera que podrán bendecir a otros. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Puede ofrendar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bueno, y en esta noche tengo el honor de presentar y de presentarles a mi profeta personal. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Tatiana Vanegas. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy muy contenta porque hoy estuvimos en un matrimonio de una parejita aquí de la iglesia que queremos mucho, que amamos mucho. Dos jovencitos que decidieron hacer las cosas a la manera de Dios, que crecieron espiritualmente aquí en la iglesia, que se conocieron aquí en la iglesia, que contaron con Dios en sus sentimientos y emociones, tuvieron su amistad con propósito, su noviazgo, y bueno, y por la pandemia también les tocó esperar un poquito para su boda. Todo ha cambiado, ¿no? Y es Alex Poveda, que nos ha apoyado tanto con los musicales, nos ha apoyado en medios, ha hecho parte de la alabanza. Bueno, un joven muy servicial, con un espíritu de servicio muy especial. Y Julianita Torres, hace parte del equipo de media de aquí de la iglesia. A veces no la ven tanto por ahí porque está arriba siempre también sirviendo. Y la verdad muy contentos de ver las cosas lindas que hace el Señor, de ver cómo Dios une propósitos. Y une propósitos para bendecirlos. Uno dice, ay, qué bendición, hubiera sido uno así, ¿no? Y las cosas hubieran sido así, esas parejitas que se unen y empiezan con cielos abiertos en todas las áreas. Así que muy contentos hoy de acompañarlos. En este tiempo no es tan fácil las celebraciones, pero bueno, muy poquitas personas. Ahora hacen los matrimonios también por Zoom. Entonces también había una conexión por Zoom, muy chistoso todo, dice uno, todo lo que nos toca vivir en este tiempo, ¿cierto? Pero bueno, gracias al Señor. Lo más importante, decía Julianita, es que la presencia de Dios esté. Es que el Señor esté en el asunto, y eso es finalmente lo más importante. El amor nunca deja de ser, no lo detienen las pandemias, nada lo detiene. Así de que bueno, les cuento mi alegría. Vengo hoy de ese matrimonio y quiero hablarles acerca del temor a Dios, algo que esta semana hemos estado en intercesión con la pastora Claudia y algo nos habló ella la semana pasada del temor a Dios que a mí me penetró en el corazón. Dije yo, Dios mío, tenemos que guardarnos en el temor a Dios, porque el temor a Dios es lo que nos hace permanecer firmes. El temor a Dios es lo que nos hace perseverar, es lo que nos afirma en Cristo. El temor a Dios es definitivamente lo que nos mantiene alineados con el Espíritu. Así de que qué importante. Quiero dar un saludo a las personas que nos están escuchando online, que están viendo la transmisión en este momento a través de las redes, a través de los medios virtuales. Dios les bendiga, sabemos que pronto los tendremos con nosotros aquí en la iglesia. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y que podamos invitar al Espíritu Santo. En este momento podamos decir al Espíritu Santo, queremos que nuestro corazón se vuelva a ti. Queremos que hoy tu palabra penetre en nuestro interior. Queremos ser movidos y motivados por ti, Espíritu de Dios. Desarraiga lo incorrecto, quita todo velo. Llévanos a reconocerte. Llévanos a reconocer que debemos vivir en el temor a ti. Que el temor nos guarda, que el temor nos hace sabios. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores. Ministranos, llénanos de ti. Que tu palabra desarraigue lo incorrecto. Que tu palabra corra el velo y nos ayude a reconocerte así como tú eres, en espíritu, en verdad. Hoy te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El temor
a Dios. Y le contaban que la pastora hablaba y cuando habló del temor a Dios, a mí me penetró en el corazón, cuando a veces uno siente, uy, Dios me habló. Y dije, qué importante terminar este año como firmes en las cosas del Señor. Creo que tenemos sino motivos para estar agradecidos con Dios. ¿Qué tenemos sino motivos para esforzarnos por vivir a la manera suya, por reconocerle en todas las cosas que hacemos, por perseverar en nuestra vida de fe, por crecer? Pero para todo eso necesitamos el temor a Dios. Necesitamos mantenernos en el temor correcto, y el temor correcto es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es, ¿qué dice la Biblia? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Miren lo que dice de los insensatos o los necios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios o los insensatos desprecian la sabiduría. Dígale a un necio que se acerque al Señor, que le va a invitar y le va a decir, no, a mí déjeme como estoy, yo como estoy bien, a mí no me hable de eso, yo no necesito una iglesia, yo no necesito nada, yo como estoy llevo a Dios a mi manera. Necios e insensatos. Aquí están los sabios. Amén. Bueno, gloria al Señor, al menos aquí me dijeron que amén. Aquí están los sabios. Amén. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian esa sabiduría. Los insensatos desprecian la enseñanza. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Lo pueden mirar ahí en las pantallas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Nosotros vivimos en disciplina. Claro que sí. ¿Por qué? Porque seguimos normas, porque seguimos pautas, porque seguimos la ley de Dios. Somos disciplinados. No hacemos lo que se nos antoje, no somos movidos por deseos y pasiones, vivimos de una manera disciplinada, nos esforzamos por vivir de una manera disciplinada. Mírenlo como lo dice en la versión Dios habla hoy. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Queridos, es que el temor a Dios es nuestro tesoro. Sin temor a Dios no tendremos sabiduría. Y yo sé que usted y yo anhelamos esa sabiduría de Dios. Cuando Salomón le preguntaron, le dice el Señor, inclina el cetro a Salomón y le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice a Salomón, ¿qué quieres que te haga? Y Salomón no pidió oro, no pidió plata, no pidió bienes, no pidió, sabiduría. Él pidió sabiduría a Dios, y por haber pedido sabiduría, Dios le dio honra, gloria, reconocimiento, riquezas. Entonces, qué importante ser sabios. Pero para ser sabios necesitamos el temor a Dios. Y quiero contarle dos historias. ¿Sabe? Dos historias bien bonitas que hablan de unas mujeres, dos mujeres, Cifra y Fua, que tuvieron temor a Dios y por ello les vino bien. Y un hombre que tuvo temor de Dios durante un tiempo, pero luego le faltó el temor a Dios y asumió consecuencias muy difíciles, como lo fue David. Así que iniciemos con las mujeres. Libro de Éxodo, capítulo 1, versos. Téngalo en el verso 12. Yo voy a ir contándole la historia mientras usted lo busca. Y habla de la época en que murió José. Y la Biblia dice que José, el que ahorró para los tiempos de hambre, José, el que llegó a ser gobernador de Egipto, José, el que fue desechado por sus hermanos, el que fue puesto en una cisterna, ese José. Cuando se murió José, dice la Biblia que los hijos de Israel tuvieron hijos y se multiplicaron en gran manera y fructificaron y se llenó de ellos la tierra. El pueblo de Israel siempre ha sido oprimido porque entonces se levanta un nuevo faraón y dice, los israelitas están creciendo mucho, los cristianos se están haciendo poderosos, no lo podemos permitir. Porque qué tal ellos se alíen, decía Faraón y los egipcios, qué tal ellos se alíen con nuestros enemigos y nos derroten. Entonces tenemos que frenar ese crecimiento.
Fíjese cómo el enemigo siempre ha querido frenar el crecimiento del pueblo cristiano. Cómo el enemigo siempre, por eso luchamos a veces para ganar un alma, para invitar a alguien, para traer a una persona, para invitarla a tener un encuentro personal con Dios. Porque el enemigo siempre ha querido frenar el crecimiento, frenar el que demos fruto. Eso pasó desde las épocas de la Biblia. Entonces José, ya después de que muere y el pueblo se multiplica, entonces empieza a venir esa opresión. La Biblia dice que entonces el faraón les puso cargas pesadas, los puso a hacer ladrillo, los puso a hacer una cosa, la otra, les puso cargas pesadas, los oprimía. Y la Biblia dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Miren lo que dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quién a quién le tenía temor? Los egipcios a los israelitas. Es que el que nos tiene que tener temor a nosotros es el diablo. Los egipcios temían a los israelitas. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, y los obligaban a trabajar con rigor. ¿A qué le temes tú? ¿A quién le temes? Los egipcios temían a los israelitas. Nosotros tenemos que tenerle temores a Dios. Ese temor correcto que guarda nuestra vida, ese temor correcto que nos santifica, ese temor correcto que nos lleva a vivir una vida ordenada y disciplinada, ese temor correcto que nos impide vivir alocadamente. Ese es el temor a Dios. ¿A quién le tememos nosotros? Debemos temerle a Dios, con un temor correcto, obviamente. ¿A quién le temes? Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras. ¿A quiénes les habló? En la antigüedad, cuando una mujer iba a tener hijos, de pronto los más jovencitos no lo imaginan, pero llevaban a las parteras a la casa, y la que le ayudaba a la mujer a tener sus hijos era la partera. No era el médico ginecólogo con cientos de especializaciones, ni tocaba ir al hospital. Esa era esa época. Entonces dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cífara y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, diga conmigo, temieron a Dios. Miren la diferencia, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Hoy quiero decirle algo. No debemos sentir ni siquiera temor de que si vamos a enfermar o vamos a morir, porque nada ni nadie podrá levantarse contra nosotros. El propósito que Dios tiene con nosotros se cumplirá. Dios había declarado un propósito con todos los israelitas, con todo el pueblo cristiano. Y Faraón se levantó contra ellos como se levantó en su tiempo contra Moisés, como se levantó en su tiempo contra José. Creo que todos los hombres de Dios vivieron esa opresión. Pero ¿qué hizo el Señor? Puso a dos parteras que temieron a Dios e impidieron que les quitaran la vida a los niños hombres que nacían en aquel entonces. Entonces las parteras tuvieron temor de Dios y decidieron ignorar la petición del rey. Fíjese, ellas eran guiadas por la ley de Dios y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este asunto? Porque si escuchamos a Faraón, pues tenemos que matar los niños y agradamos a Faraón. Pero si escuchamos a Dios, tenemos que preservar la vida de los niños para nuestro propio bien. Y ellas decidieron temer a Dios. ¿Sabe que hay muchos que en esa posición deciden agradar al hombre? Hay muchos que cuando tienen que decidir a quién van a agradar, terminan agradando a los amigos, terminan agradando al esposo, terminan agradando a veces hasta a los hijos, al jefe, en vez de agradar a Dios. ¿Cuánto necesitamos gobernantes con temor a Dios? Dice la Biblia eso. Miren las cosas que están pasando, y por falta de nosotros levantarnos, y por falta de nosotros realmente ser más violentos en el sentido espiritual,
La Biblia dice que los violentos arrebatarán el reino de las tinieblas. Es que nos arrebatan victorias. Decía yo, estábamos orando para que Dios le diera la victoria a Trump en Estados Unidos, porque con sus más y sus menos, decía la pastora Claudia, es como una especie de Ciro que fue puesto en favor del pueblo cristiano con todo y sus errores, pero muy diferente a la posición de Biden, a la posición de la vicepresidenta, bueno, la que va a ser la vicepresidenta, Kamala Harris. Tantas cosas difíciles que la gente no imagina que vienen por tomar decisiones alocadas, por no tener temor a Dios. No sé, las posiciones tan... A mí me hablaba hace poco una señora, me decía, ay, pero es que han hablado tantas cosas difíciles de Trump. Y yo decía, sí, pero uno tiene que pensar en las leyes cristianas. ¿Quién las está defendiendo? ¿Quién defiende la vida? ¿Quién está en contra del aborto? ¿Quién está en contra de la legalización de las drogas, de los matrimonios igualitarios? ¿Quién está a favor del pueblo cristiano? Trump. El otro está a favor del aborto, a favor de la legalización de las drogas, a favor de los matrimonios igualitarios. Entonces, ¿a quién queremos agradar? Fíjese. Y cuánta determinación a veces nos falta a nosotros como cristianos, y pasan las cosas que pasan y luego nos toca quejarnos. Entonces, decía yo, las parteras, en vez de apoyar a Faraón, decidieron apoyar a Dios y decidieron obedecer la ley de Dios, temieron a Dios. Entonces dice la Biblia que Faraón se entera y las manda a llamar. ¿Usted se imagina cómo se sentirían esas mujeres cuando Faraón les dice qué pasó y vengan para acá? En aquel entonces, la persona que desobedeciera a Faraón era digna de muerte. O podía ser apresada o podía morir. Yo imagino los pensamientos de ellas. Dios mío, guárdanos, protégenos, ¿qué nos va a pasar? Yo creo. Dice en el verso 18. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas, mire la respuesta de ellas, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Ellas tuvieron una salida excelente. O sea, ellas no dijeron, porque no quisimos y punto, a ver qué va a hacer. ¿Cierto? No, ellas sabían con quién estaban hablando, sabían lo que les venía. Entonces le dijeron, no, es que Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Qué quiere decir? Que las egipcias eran unas flojas. Y las mujeres de aquel entonces no eran como las de ahora, que quieren ser extremadamente delgadas. No, dice la Biblia que eran robustas, eran robusticas. En aquel entonces las más bonitas eran las más robusticas. Siéntanse bien las que están pasaditas de kilos. Eran las más bonitas. Yo me acuerdo que mi abuelito, el papá de mi mamá, yo siempre fui muy delgada de niña. Me decía, mamita, tiene que comer, yo la veo a su merced malita, como enferma, coma. Y yo dentro de mí pensaba, no, era porque claro, las personas bien adultas, a las mujeres muy delgadas las veían como enfermitas, porque como que les faltaba comer. Las más alentaditas y las más bonitas eran las más robusticas. Entonces dicen las parteras, las mujeres hebreas son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ella. En otra versión dice, son más vigorosas, más bien no digamos robustas, más bien digamos que somos vigorosas, ¿cierto? Para que no estemos desatando kilos de demás, profetizando kilos de demás, no, somos robustas, no, somos vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Mire qué respuesta tan sabia. ¿Qué podía hacer Faraón? No las podía matar. Faraón tampoco podía encarcelarlas, porque pues qué era lo malo que habían hecho si no alcanzaban a llegar cuando las llamaban supuestamente. Fue una salida muy, muy sabia, porque es que el temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría. Entonces ellas tenían sabiduría porque tenían temor. Usted quiere sabiduría, lo primero que tiene que hacer es tener temor a Dios. Entonces hay beneficios que vinieron a la vida de ellas por tener temor a Dios. Dios te librará de mano del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Anótelo ahí, Dios me libra de mano del enemigo. Verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Quién les hizo bien? ¿Faraón? Dios. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo que hizo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
Mire que contra Dios nadie se puede levantar. Si Dios dijo que iban a crecer y se iban a multiplicar, es porque iban a crecer y se iban a multiplicar. Eso no lo iba a impedir nada ni nadie. Ningún hombre se podrá levantar contra lo que Dios ha dicho de ti. Si Dios ha dicho que de cierto te bendecirá, es porque te bendecirá. Si Dios ha dicho que de cierto te multiplicará en gran manera, es porque Dios lo hará. Dios no se arrepiente, no cambia de opinión, no es como nosotros, que un día pensamos una cosa, otro día otra. Un día queremos una cosa, otro día otra. Dios no es así, su pensamiento es uno. Entonces dice la Biblia, mire dónde vamos, y se multiplicó. Verso 21, quiero que lo mire conmigo el verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios? Él prosperó sus familias. Diga conmigo, Él prosperó sus familias. ¿Cuántos reciben esa promesa hoy? Dígame si no es así. Él prosperó sus familias. ¿Dónde está el ministerio de Juan Gabriel y Yuri? Estamos cantando victoria con Juan Gabriel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Dele el aplauso al Señor fuerte. Porque tenemos temor al Señor. El Señor libra nuestras batallas. A veces por X o Y motivo Dios nos permite vivir situaciones, creo yo, para que temamos más a Él, para que doblemos nuestra rodilla a Él, para que oremos. Cuando me llamó Yuri y me dijo, pastora, salimos positivos, dije yo, hay que orar, hay que orar. Y el enemigo empezó a levantarse, Yuri bien, los niños bien, pero Juan estaba regular. Luego que para el hospital, luego que cuidados intensivos, luego pues en la UCI. Y Sandro me dijo, esta pelea es contra el demonio, es contra el enemigo, esto hay que quebrantarlo, es en oración. Intercesión esta noche con todos los que se quieran conectar. ¿Cuántos se conectaron? Bueno, gloria a Dios. Esa noche fue una de las más duras para Juan. Al otro día, si no mejoraba, lo entubaban. Eso de pronto no lo saben todos, pero así era. Y al otro día amaneció saturando bien. Al otro día, yo apenas me desperté, porque esa noche hablé con Yuri a las 3 de la mañana, a las 2, a diferentes horas, a las 6 de la mañana. Estuvimos en oración. Y al otro día en la mañana, a las 6 de la mañana, le dije, Yuri, ¿ya hablaste con Juan? Y me dijo, amaneció saturando normal. ¿Hay poder o no hay poder en la oración? Hay victoria. Y es que, amén. Dígame si el Señor no va a pelear cuando hay argumentos a favor. ¿Qué tal no tuviéramos argumentos a favor? Ay, Dios mío, sálvese quien pueda. Pero cuando tenemos argumentos a favor, es que dice la Biblia, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. A nosotros nos prospera y a nuestra familia también. Así de que, amados, yo tuve la experiencia con mi cuñado, que me llamó un día mi hermana y me dijo, Tata, vinieron unas niñas a mi casa con mis hijas a jugar y la mamá de una de ellas parece que salió positiva, nos toca hacernos la prueba. Y le dije, bueno, pongámoslo en oración. Al otro día me llamó y me dijo, mi esposo salió positivo y yo, o sea, mi hermana y sus hijas no, pero él va a estar aislado. Y le dije, bueno, hay poder en la sangre de Jesús, oremos. Asintomático, raramente, porque estuvieron compartiendo todo el tiempo, pues duermen juntos, comen juntos, todo el tiempo ellos son muy unidos. Ni a mi hermana ni a sus hijas le dio, mi cuñado le dio asintomático. Así de que yo decía, Dios mío, definitivamente es que Dios guarda nuestras vidas. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Al que no le ha dado gloria a Dios, ni le va a dar. Digo yo, ay Señor, yo no quiero ni hacerme esa bendita prueba. No, bendita no digamos que bendita, como maldita prueba. No quiero. No. Dios nos guarde a todos. Dios es bueno. Lo que sabemos es que no debemos tener temor. Lo que debemos tener es confianza y plena certeza de que Dios está de nuestro lado, de que Dios nos guarda. ¿Sabe? Hablaba con Milenita. ¿Está Milenita sentada? No está hoy sirviendo está en el servicio, digámoslo hoy en protocolo. Y me contaba de su papá, ¿no? Diabético con insulina diaria y todo el tema, una persona mayor. Salió positivo y la lucha que libró, creo que más de 12, 15 días en la UCI, salió en victoria, ya está sano,
Dios lo guardó, lo protegió. Esa historia no termina así en todas partes. Así que digo yo, es que definitivamente Dios es bueno. Me decía, pastora, es un milagro. Mi papá, la parte médica es complicada. Es un milagro. Y todo el tiempo yo le hice la comida, lo atendí, lo llevé a la clínica, estuve con ellos allá y nunca estuve positiva. Decía, es que Dios es perfecto con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos guarda y siempre nos sacará en victoria. Amén. Así de que nada le puede pasar a un creyente sin que Dios lo permita. Y todos los días usted y yo tendremos oportunidad de mostrarle a Dios si tenemos temor a Él o no. Todos los días. Cuando usted está en casa y está corrigiendo a sus hijos, le está demostrando temor a Dios al Señor. ¿De qué manera los está corrigiendo? ¿De qué manera les habla? Cuando entre esposos están solucionando una diferencia, usted tiene que demostrarle al Señor temor a Dios. ¿De qué manera le habla a su esposa? El esposo a la esposa al esposo, ¿de qué manera le habla? ¿Cómo se dirige el uno al otro? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué términos utiliza? ¿Es sarcástico, ofensivo, grosero tal vez? Porque son oportunidades pequeñas de demostrarle temor a Dios. Temor a Dios no se demuestra por venir a la iglesia únicamente el sábado en la noche. No, el temor a Dios se demuestra todos los días, en cada momento de tu vida. Hay oportunidades para demostrar temor a Dios. Y ahí es donde tenemos que salir positivos. Ahí es donde tenemos que salir victoriosos, en esas pequeñas pruebas. Cuando el hombre tiene el control en la mano allá en la casa, casi siempre el que tiene el control del televisor es el hombre, ¿cierto? El esposo. A mí me toca con Sandro, mi vida, ya, a veces me pone su Fórmula 1. Mucho tiempo, mi vida ya estuvo bueno de la Fórmula 1. Vela en otro ratico, en otra oportunidad. Y eso me toca para que me cambie el canal y ponernos de acuerdo en lo que vamos a ver, porque generalmente el hombre quiere tener el control. Y yo les digo a los hombres, ahí le estás demostrando al Señor qué tanto temor de Dios tienes. Cuando pasas canales, cuando la esposa se duerme, cuando se queda solo frente al televisor, ¿qué es lo que está viendo? Ahí usted tiene que preguntarse, ¿lo que estoy viendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy viendo deja ver que tengo temor de Dios? ¿El Señor se agrada con lo que estoy viendo? Ahí, esas son oportunidades pequeñas de demostrarle a Dios temor a Él. Porque a veces, todos somos súper santos. Pero hay pequeñas oportunidades donde usted le demostrará temor a Dios. Y ahí tiene que saber cómo sale bien librado. Como en los talentos, buen siervo, dijo el Señor, fiel y justo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando van los hombres por la calle y ven pasar a una mujer bonita, o cuando están solitos y creen que nadie los ve, ahí los está viendo el Señor. Ahí estás demostrando temor a Dios. Ahí, en esas pequeñas oportunidades, le estás demostrando temor a Dios. ¿Cómo estás actuando? Siempre pregúntese algo, o las mujeres, cuando estén hablando con otra mujer y tal vez a veces que entra el chisme o los comentarios que no convienen, ¿lo que estoy hablando glorifica a Dios? ¿Qué pensará Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué pensará Dios de lo que estoy diciendo, de lo que estoy viendo, de la película del cine, de la película de Netflix? ¿Qué pensará Dios? ¿Demuestra temor a Dios? ¿Ese correcto temor a Dios glorifica a Dios? Ahí encuentra la respuesta. Cuando uno se pregunta eso, porque a veces, es que yo no sé, a veces me cuesta saber lo bueno, lo malo, si esto me conviene o no me conviene. Pregúntese, ¿glorifica a Dios lo que está haciendo? ¿La manera en que está hablando? ¿Lo que está viendo? Y ahí encontrará la respuesta. No tiene que tener tanto discernimiento o saber muchísimo de revelación de la palabra. Demuéstrale temor a Dios en las cosas pequeñas y sobre mucho el Señor le pondrá. Recuerde que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de que usted tiene el poder para soportar la tentación. No nos ha venido ninguna prueba que no podamos soportar, dice la palabra, y juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Muy bien. Así de que, querido, cuando hago las cosas pensando qué opina Dios, es cuando estoy actuando conforme a la ley. ¿Sabe? Esas mujeres, Cifra y Fúa, pensaron, vamos a desagradar a Faraón, pero vamos a hacer y a cumplir la ley de Dios. Eso es en lo que uno tiene que pensar. Voy a cumplir la ley de Dios. Ejemplo, no voy a robar porque yo cumplo la ley de Dios. No voy a fornicar porque yo cumplo la ley de Dios. No voy a hacerle daño a nadie, no voy a abortar, no voy a hacer trampa, no voy a sobornar, no voy a cobrar usura porque yo cumplo la ley de Dios.
No voy a engañar, no voy a sobornar, no voy a ver pornografía, no voy a agredir, no voy a hablar mal del otro, porque yo cumplo la ley de Dios. Entonces, en esas pequeñas cositas demostramos temor a Dios. Quiero hablarle de un hombre y es David. Segunda de Samuel, capítulo 11. Las consecuencias de no tener temor de Dios. Entonces, ellas tuvieron temor de Dios y la Biblia dice que, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mire qué hermosa promesa. Ahora miremos las consecuencias de perder el temor a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho o de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era la mujer? Hermosa. Dice la Biblia, y sucedió un día. O sea, ¿qué quiero decirle? Un día cualquiera. Es que un día cualquiera usted puede perder el temor a Dios. Ahí es donde tenemos que mirar cómo andamos, como sabios y no como necios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. David se quedó en la casa cuando debía estar en la guerra y por no estar trabajando y haciendo lo que tenía que hacer empezó a tener malos pensamientos y empezó a codiciar una mujer ajena, la mujer de uno de sus mejores hombres, de Urías el Eteo, uno de sus hombres más valiosos del ejército, uno de sus punta de lanza. Empezó a codiciar a esa mujer. ¿Por qué? Porque es por estar sin oficio. A veces, qué importante estar ocupados, qué importante estar haciendo. Dijo Jesús, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué quiere decir eso? No desocupado y sin hacer nada. La pandemia puede traer pereza en muchos corazones, puede hacer bajar los brazos a muchos, puede traer adormecimiento espiritual si usted lo permite. Así de que el avisado ve el peligro y se aleja. Si usted es avisado, oiga, no, yo me estoy emperezando, ya llevo 2 días sin devocional, tengo que ponerme las pilas, ponerme a orar, porque si no ni siquiera voy a poder diferenciar entre la ley de Dios y la ley de los hombres, las cosas de Dios y las cosas del mundo. Se diferencia cuando uno tiene contacto y comunión con la palabra. O si no, ¿qué es lo que va a diferenciar si ni conoce la palabra? Así de que un día cualquiera, queridos, David tenía temor de Dios. Sí, David unos días antes había estado orando al Señor. David unos días antes dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él anhelaba que el arca de Jehová viniera a él, a su casa, a la presencia de Dios a su casa. Recuerde el arca del pacto, que tenía la vara reverdecida de Aarón, que tenía las tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué más tenía? El maná. Y era como tipificaba la presencia de Dios. Y David quería que el arca viniera a su casa. Y dice la Biblia que temiendo a Dios. O sea que un día se levantó en la carne. Un día se levantó desconectado con el Señor. Queridos, que el temor tenemos que cuidarlo todos los días. Uno tiene que esforzarse por tener comunión con las Escrituras para poder vivir en el temor a Dios. O si no, ¿cuál temor lo va a guardar? Entonces dice la Biblia, la cuestión no es del temor a Dios. El temor a Dios no se demuestra una vez y para siempre. Yo ya me volví cristiano, fui a un encuentro, eso demuestra que tengo temor de Dios. No, el temor a Dios no se demuestra así. El temor a Dios se demuestra en cada día, en cada hora, se demuestra cada mes, cada semana y en cada oportunidad que Dios le dé a usted de dejarle ver que realmente le ama y vive conforme a su voluntad. Usted puede haber sido buen cristiano los 10 primeros años, como le pasó a David. Unos años escribiendo salmos, cantándole al Señor, derribando enemigos del pueblo de Israel con una unción poderosa, y luego quedarse en la casa sin hacer nada, perezoso, ponerse a caminar, a divagar en sus pensamientos, quedarse viendo una mujer, codiciándola, deseando esa mujer, y terminó fallándole a Dios, perdió el temor a Dios y se metió con una mujer casada. El dulce cantor de Israel. Fue buen cristiano o buen papá por 10 años, esos padres que después de 10 años se enamoran de otra mujer y dejan a su esposa y a sus hijos. Y dejan a su esposa y a sus hijos. Perdió el temor. Perdió el temor. Esos que fueron buenos líderes durante 5 años, pero se aburrieron de su líder, ya le parece fastidioso, cansón, le incomoda todo lo que dice. Perdió el temor.
Cuando una persona empieza que esto sí me gusta, que esto no me gusta, que esto sí me parece, que esto no me parece, déjeme decirle con todo el respeto, está perdiendo el temor a Dios. Porque el temor a Dios nos mantiene firmes, el temor a Dios nos mantiene alineados, el temor a Dios nos mantiene echando raíces todo el tiempo y firmes en las cosas del Señor. Nada ni nadie nos mueve cuando hay temor a Dios. El temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. Entonces, el temor a Dios se demuestra siempre, siempre. Usted no verá a David unas veces queriendo a Saúl y otras veces aborreciéndolo. David, con todo y que Saúl sí lo quería matar y le tenía envidia, siempre dijo que mi mano no se levante contra el ungido de Jehová. Eso dijo David. Hasta el fin de sus días nunca, ni mató a Saúl. Saúl quiso matarlo, un día traición lo cogió, lo buscaba, lo perseguía, de muchas maneras intentó matarlo, porque le tenía envidia. Y David nunca se levantó contra el ungido de Jehová porque tenía temor. Siempre que tuvo temor, las cosas le salieron bien. David decía en el Salmo 5, verso 7: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, en tu temor. Porque él sentía que estaba en la casa de Dios y amaba la casa de Dios, su santo templo, porque había temor en su corazón. ¿Por qué adoraba al Señor como lo adoraba? Porque había temor. No pierda el temor cuando empieza a agradarle más la música del mundo que las cosas de Dios. Cuando se deleita más cantando las canciones que escucha en el bus, afuera, o que tristemente a veces algunos ponen en su casa a todo volumen, la que cantan sus hijos. Está perdiendo el temor a Dios. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. O como dijo el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. No podemos perder el temor a Dios, porque ese es el que nos va a guardar. Si sus hijos escuchan despecho en la casa, no quiera que después anden muy alineaditos con el Señor. Si sus hijos lo que están escuchando en la casa es reggaetón, no quiera que después no tengan luchas en la carne cuando ya sean adolescentes o jovencitos. No crea que eso no va a pasar, pasa. Porque es que el temor a Dios empieza en la casa. Una señora le preguntaba esta semana al pastor César, en la intercesión, en la mañana. Estamos en intercesión de 40 días con los pastores, tiempo súper lindo. Y una señora le decía: pastor, ¿qué hago? Mi hijo me dice que tiene luchas con su identidad. ¿Y cuántos años tiene su hijo, hermana? No, como 20, pastor. Dijo: hermana, eso se debía haber trabajado desde muy pequeñito. Y yo decía: ¡ay, Dios mío! Eso es desde pequeñito. Ya a estas alturas, ore por él y que Dios tenga misericordia. ¿Sabe qué lección recibí yo ahí en ese momento? Es que los hijos no se educan a los 20 años, los hijos se educan desde que nacen. Cuando están creciendo, ahí se ponen cimientos firmes. Y yo sé que todos cometemos errores. Yo puedo decir que con mi hijo mayor cometí muchos errores. Él vivió la época de nosotros de la restauración, de muchas cosas difíciles. Y la diferencia es grande cuando uno se determina a poner principios, a establecer principios y a estar pendiente de los hijos. Los hijos no tienen por qué apartarse del Señor. Los hijos le deben servir a Dios. Pero el primero que tiene que tener temor a Dios es el papá y la mamá, porque después es muy complicado. Ya y a vara corregir a un hijo grande ya, o a fuerza corregirlo y sacarle el demonio. Clamarle al Señor misericordia por lo que el papá y la mamá dejaron de hacer, que trajo al hijo también consecuencias. Entonces le decía, vamos en el verso 3 y 4: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino y durmió con ella, y ella se purificó de su inmundicia y volvió a casa. O sea, ¿qué hizo David? La vio, la codició, la mandó llamar. David era el rey, todos le obedecían. Entonces mandó llamar a la mujer bonita, durmió con ella. Hace poco ella había tenido su periodo menstrual, estaba en periodo fértil y queda en embarazo. Porque quiero decirle algo, es que el pecado generalmente da fruto. El pecado no solamente trae consecuencias de sufrimiento y de tristeza, sino que también da fruto. Entonces, fíjese todo lo que tuvo que luego pasar David. David empieza a crear una estrategia para ver: ¿ahora yo qué hago? Dormí con esta mujer, puede estar en embarazo. Yo necesito que el esposo venga de la guerra,
duerma con ella, por si ella quedó embarazada, entonces le achacamos el hijo al esposo. Mire todas las maquinaciones que empiezan a venir a una persona que pierde el temor de un momento para otro, así lo haya tenido durante algún tiempo. Verso 7. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. ¿Usted cree que David estaba interesado en ese momento en cómo marchaba el ejército y cómo estaba la guerra? No, estaba preocupado. Yo creo que estaba con dolor de estómago. Yo creo que le había dado hasta diarrea de pensar qué iba a hacer, porque era uno de sus mejores hombres, Urías, y Betsabé era su esposa. Entonces le pregunta por el estado de la guerra. Después le dice en el verso 8 y 9: ve a tu casa a descansar. Incluso le envió un regalo. Mire a David, incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió aquella noche a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Usted cree que David estaba preocupado porque Urías descansara? Porque Urías quería darle regalos. Seguramente le envió una botella de vino, una tabla de quesos. Yo creo, ¿no? ¿Quién sabe qué le enviaría de regalo para quedar bien con Urías? La conciencia. Cuando una persona falta al temor, su conciencia empieza a incomodarle. Su conciencia empieza a decirle: ¿qué te está pasando? Y empieza a hacer todas estas cosas. Luego le dice más adelante dice Urías: ¿cómo podría yo ir a beber a mi casa? ¿Cómo podría yo ir a dormir tranquilo? ¿Cómo se te ocurre? Jamás haría una cosa semejante si estamos en guerra. Eso le dice Urías, el del ejército, a David. Y David dice: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces lo invita a cenar, le hace banquete y lo emborracha. Mire hasta dónde llegó David, todos los pensamientos y las maquinaciones que hizo. Verso 13. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Por qué cree usted que David durante 3 noches no quiso ir a su casa a estar con su esposa, a dormir con ella, a preocuparse también de pronto por las cosas de su casa? Porque Dios estaba en el asunto. Dios ya había visto lo que había hecho David. Dios ya conocía el asunto, queridos. Es que nada le podemos ocultar a Dios, nada le podemos engañar. La mujer que abortó, Dios lo vio. Se lo puedes ocultar a tus padres, pero no a Dios. El hombre que sabe que coquetea por fuera de la casa, se lo puedes ocultar a tu mujer y durará un tiempo eso oculto, porque terminará saliendo a la luz. Pero Dios lo vio. Dios lo vio. Y si Dios lo vio, es suficiente. Queridos, Dios lo vio. Dios vio lo que hizo David. Entonces Urías no iba a su casa porque había un propósito de Dios, y era disciplinar a David, era darle una lección a David, y vinieron las consecuencias. Ni siquiera emborrachándolo. Entonces no le sirvió el plan A, no le sirvió el plan B, no le sirvió el plan C. Ningún plan le sirvió, porque Dios estaba en el asunto. Cuando Dios está en medio, el plan A, B, C, el Z no sirven, no funcionarán. Así de que, a diferencia de las parteras, David perdió el temor a Dios en este tiempo. A diferencia de las parteras a las que Dios bendijo y prosperó a ellas y a sus familias, a David le vinieron consecuencias terribles. Terribles. Cuando la esposa de Urías, verso 26 y 27, se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. ¿Qué dijo David? Bueno, ya murió Urías, ¿ya qué puedo hacer? Esta pobre mujer viuda desamparada, venga para acá. Se la llevó para el palacio, la convirtió como en su esposa. Pero dice la Biblia que Dios se había disgustado por lo que había hecho David. ¿Qué quiere decir eso? David pudo organizar las cosas a su acomodo, pero a Dios nadie le tuerce el brazo. Queridos, a Dios nadie le tuerce el brazo. Dios es Dios, soberano, y no lo podemos
engañar. Así de que el necio no quiere que le digan nada. La Biblia dice: el necio, el insensato no quiere ni la corrección ni la sabiduría. Entonces David se volvió un necio y un insensato. No quería la corrección ni la sabiduría, no entendía nada. Él seguía en su pecado, tratando de ocultar lo que había hecho. Y sabe, hay quien ha fallado una y otra vez y no ha tenido un verdadero arrepentimiento con Dios. Y hoy yo quiero decirle, tiene que hacer una velada, una noche de oración, doblar sus rodillas delante del Señor y pedirle perdón para que los cielos vuelvan a abrirse. O si no, los cielos estarán cerrados. Usted puede ser cristiano, pero si no vive en el temor a Dios, se convierte en un insensato. Y dice la Biblia que entonces Dios envía un profeta a David. Dios envió un profeta a David y le contó una historia al profeta. Mire cómo es Dios, tan lindo el Señor. Siempre nos envía a alguien a salvarnos, como una tabla de salvación, digo yo. Entonces Dios envía a un profeta, el profeta Natán. Y el profeta Natán viene y le dice: David, ven para acá, quiero contarte una historia. Había un hombre rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y mucho ganado, y el pobre tenía una sola ovejita, y a esa ovejita la quería como a una hija. Comía de su mano, de su plato, dormía junto a ellos en su casa, la cuidaba como a uno de sus hijos, la amaba. Pero un día le llegó una visita al hombre rico. Entonces el hombre rico decidió hacerle un guisado, hacerle un banquete al invitado, y no tuvo inconveniente en tomar la ovejita del hombre pobre, la única que tenía, y matarla y hacer el asado, hacer el guisado, dice la Biblia, hacer la cena, el banquete para el invitado. Entonces David se rasgó sus vestiduras y dijo: ese hombre es un falto de misericordia, merece la muerte. Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Porque todo lo que Urías tenía era Betsabé, su esposa, y la amaba. Y le dijo: ese hombre eres tú. Qué terrible que un día el Señor nos diga: esa mujer eres tú, ese joven eres tú, ese hombre eres tú. ¿Cómo queda uno? David se sintió, pero terrible, esa corderita. Y le dijo, versos 7 y 8: entonces dijo Natán a David, creo que estamos en el capítulo 12 ya, 2 Samuel 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Mire lo que le dice, le está acordando las bendiciones que le dio. Yo te ungí, le dice, tú eres el hombre, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de mano de Saúl, quien lo quiso matar muchas veces. Verso 8: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe qué le estaba diciendo en pocas palabras el profeta David? Yo te llamé un día para que fueras cristiano. Yo te di una iglesia donde te congregaras. Yo te puse pastores y líderes que cuidaran de ti. Yo te di un lugar de autoridad. Yo te di un lugar dentro de la iglesia. Yo quise proteger a tu familia. Yo quise proteger a tus hijos. Pero tú no tuviste temor de mí. En pocas palabras. Y si hubieras necesitado más, también te lo hubiera dado. Si te hubiera faltado abrigo, te lo hubiera dado. Si te hubiera faltado alimento, te lo hubiera dado. Si necesitaras sanidad, te hubiera sanado. O sea, en pocas palabras le dijo todo eso. Fue descubierta toda la maldad de David. Verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Qué impactante. O sea, el profeta le dijo: yo sé lo que tú has hecho, ya Dios lo sabe. ¿A quién le quieres ocultar? ¿Por qué despreciaste la palabra? ¿Por qué despreciaste la bendición de Dios? Y viene como consecuencia sufrimiento y afectación familiar. Queridos, es cuando falta el temor a Dios, viene sufrimiento. Y sabe que lo más triste es que se afecta a la familia. Acuérdese de las parteras. Cuando hay temor, hay bendición para la persona que tiene temor y para sus familias.
Pero cuando no hay temor, hay afectación para la persona que pierde el temor y para sus familias. Viene sufrimiento, dolor para quien no tiene temor, pero también para sus hijos. Usted no puede creer que si lleva una vida promiscua, cuando sus hijos sean adolescentes no van a vivir lo mismo. Usted no puede creer que si lleva una vida de vicio, cuando sus hijos o sus generaciones crezcan, van a tener las mismas luchas. Las mujeres no pueden creer que si le fallan a su esposo, más adelante no puede pasar lo mismo con sus hijos. Tenemos que tener temor de Dios porque eso guarda nuestras generaciones. Y mire lo que le dice el profeta: por tanto, verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Dice otra versión: puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Jamás. Amnón, uno de los hijos de David, abusa de su medio hermana Tamar. Cuando Absalón, uno de los hijos de David, se entera de lo sucedido, mata a Amnón. Absalón trata de sublevarse contra David, de quitarle el trono, y duerme delante de todos a la luz del sol, como se lo dijo el profeta, a plena luz del día, con varias de las esposas de David. Es una historia tremenda, todo lo que le termina pasando. Pero es que Dios se lo había advertido y lo había puesto. Y sabe, entre más el Señor le bendiga, más temor de Dios tiene que tener. Cuando este pasado cumpleaños, muchas personas me escribían palabras bonitas. Pastora, esto te queremos. Pastora, gracias por pastorear la iglesia. Pastora. Y yo, ¿sabe qué pensaba dentro de mí cuando oraba? Decía: Dios mío, guárdame, guárdame, porque los ojos de muchos están puestos en nosotros. Y entre más alto el Señor nos lleva, mayor la responsabilidad, mayor el temor que tenemos que tener delante del Señor, porque la responsabilidad es grande. Entre más te bendiga el Señor, más tienes que guardar tu corazón, más debes tener cuidado con tu estilo de vida, más debes ser ejemplo a los que te rodean. Es una gran responsabilidad. ¿Sabe? A mí las palabras bonitas me dan temor y temblor, porque me hacen ver es que tenemos una gran responsabilidad. Así de que la falta de temor termina afectando a nuestras generaciones. Le dijo David, el profeta: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, verso 14, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué cree que piensa una persona que vio a David durante muchos años glorificar a Dios y componerle salmos, y luego se da cuenta de que duerme con la mujer de uno de sus mejores hombres? Así son todos esos cristianos, hipócritas, falsos. Seguramente muchos dijeron eso de David, y no solamente de David, sino de todo el pueblo cristiano, porque eso es así. Entonces Dios le dijo: el hijo que te nació se morirá. Viene una consecuencia. Dio fruto el pecado, Betsabé tuvo un hijo, pero ese hijo se murió. David oró, ayunó, se rasgó las vestiduras, le clamó a Dios que no muriera el hijo, pero el hijo murió. Ya después volvió a comer. Me impacta mucho la historia. Y luego es cuando David escribe el Salmo 51. Señor, límpiame de mi pecado, hazme más blanco que la nieve. Señor, crea en mí un espíritu recto, endereza mi espíritu, clama misericordia, y tiene un verdadero arrepentimiento, pero después de asumir consecuencias bastante difíciles. Dijo David: porque mi pecado reconozco, mis rebeliones están siempre delante de ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, porque me acuerdo constantemente de lo que hice, porque lo que hice no se me borra de la mente. Porque es que cuando le fallamos a Dios puede venir un espíritu de culpabilidad, de condenación, y si no hay un verdadero arrepentimiento, eso te puede terminar apartándote del propósito de Dios.
Seguramente David dijo: le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a Dios. Y se siente uno mal. Y muchas personas les cuesta volverse a levantar con Dios, porque también se sienten muy culpables. Lo que Dios demanda es un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe? La Biblia dice que algo que caracterizaba a Jesús era el temor a Dios. Que algo que caracterizaba a Jesús era que sobre él reposaba espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, pero algo importante, y de temor a Dios. Jesús dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quiere decir eso? Que David siempre dijo: lo que Dios diga es lo que se hace. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿quién es tu familia? Porque dicen que estos son tus hermanos y dicen que esta es tu mamá. Dijo: mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, el que me envió. Siempre mantuvo el temor a Dios. Así que quisiera orar para que Dios ponga ese temor correcto en tu corazón y mantenga el temor, y que en las pequeñas oportunidades que Dios le permita, usted pueda salir bien librado. Y hoy el Señor pueda decirte: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Puestos en pie, por favor. Y voy a invitarle a que cierre sus ojos y podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo la vida de cada uno de los que están en esta noche delante de ti. Voy a invitarle a que levante sus manos, y quiero orar para que ese temor correcto venga a su vida. Que todo velo sea corrido hoy. Todo velo que le impida a usted reconocer sus propios errores. Toda falsedad que le haga ver aquellas cosas que no están bien como buenas. Que le haya impedido corregir errores, corregir malos hábitos. Todo velo que le impida tener un carácter correcto. Y tal vez usted ha dicho: yo soy así, y Dios sabe. No, Dios quiere que tú cambies, porque el que está en Cristo nueva criatura es. En el nombre de Jesús, hoy quiero orar para que ese temor a ti, Señor, esté en ellos, en cada uno de los que han venido, en cada uno de nosotros, Señor, en las mujeres, en los jóvenes, en los hombres, aún en los prejuveniles y los kids. Que ellos puedan ver en sus padres un temor correcto que les lleve a seguir a Dios voluntariamente, a amar a Dios voluntariamente. Hoy oro para que el espíritu que hubo en Jesús esté en cada uno de estos tus hijos, Señor. La Biblia dice que el profeta Isaías dijo: y el espíritu del Señor reposará sobre él. Hoy oro para que espíritu de sabiduría y entendimiento desciendan sobre cada uno. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Entonces se deleitará el Señor en cada uno. Se deleitará el Señor y les permitirá diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ese temor correcto que permite no juzgar por las apariencias, que nos permite ver no por los ojos sino con el espíritu, tomar decisiones correctas, obedecer a Dios. Ese temor correcto hoy te pido que esté en el corazón de cada uno de estos tus hijos. Terminarán este año en victoria. El temor a ti les guardará. Y así como a las parteras, Dios, como dice la palabra, así como a las parteras, Jesús, por cuanto temieron a Dios e hicieron como Dios les mandó, entonces ellos y sus familias serán prosperados. Hoy lo declaro, Señor, tu palabra se cumple en cada uno de los que la crean y se esfuercen por vivir en el temor a ti. Guárdalos hoy y siempre y bendícelos a ellos y a sus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Más fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Por vivir en el temor a Dios, el Señor te dará grandes victorias y ningún enemigo se levantará contra ti. Una semana muy bendecida para todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios les bendiga y Dios les guarde.